Yo me levanto todos los días a las 7:30, desayuno, me cambio y depende del día pues salgo a entrenar o voy a clase. Yo llevo ya 4 años en este equipo y los 4 muy contento. Siempre que me ha hecho falta en algunas semanas así de exámenes o en las que esté más agobiado con estudiar o así, pues siempre el equipo me ha dado como opción de poder entrenar menos o no ir a la carrera, pues para que pueda estar más tranquilo, pueda estudiar y pueda ir a los exámenes con más tranquilidad. En 2019 se presenta con un equipo muy joven, de chavales de primer año sub-23, prácticamente el 50% del equipo, pero creo que es un equipo que se puede apostar por él a futuro. Presente tenemos unos cuantos buenos corredores que pueden andar muy bien este año, pero refiriéndonos ya un poquito a los corredores jóvenes que hemos traído este año, pues hay que esperar como 2 años más, este y 2 años más. Con este plantel, este sexteto de corredores de primer año, yo creo que podemos aspirar en 2 años más a tener uno de los mejores equipos del panorama ciclista amateur. Bueno, Eulen es un equipo de chavales sub-23 jóvenes. Yo creo que está dando pasos poco a poco de evolución tanto de corredores como de estructura deportiva, y yo creo que lo que quiero es ayudar a que la evolución del equipo sea un poquito a mejor y aportar lo que pueda dar al equipo, y con la experiencia de los años de aficionado que llevo de director, ¿no? Son 10 años y yo creo que algo de experiencia puedo aportar, y esperemos que eso ayude a que Eulen crezca tanto como estructura, como equipo y como organización, ¿no? Bueno, más que preparador físico, yo suelo decir que soy asesoramiento deportivo, principalmente, ¿no? Porque intentas ayudarles a que entrenen mejor, pero sobre todo enseñarles a entrenar. No solo se trata de decirles lo que tienen que hacer, sino que también lo comprendan, y bueno, principalmente ese es el trabajo. Te queda 1 kilómetro. Ondo, gu aigia bakoitzak aldeun egite dugu, ondo entrenatzen saiatzen gea, gero ikasketak ere aldeun bezala eramaten ditugu, eta bueno, taldeak ulertzen du batzutan arazo gehiago edukitzea, entrenatzeko eta hola, eta bueno, aldeun bezala, nahiko ondo. Porque a mí el tema de la formación pues me gusta, diría que me encanta, y que
y que bueno, es una de las partes donde más disfruto, ¿no? Tener la capacidad de lo que te ha enseñado el ciclismo, poder trasladarlo, pues aquí el Eulen te dan esa oportunidad y bueno, pues creo que el balance ha sido muy positivo, el equipo creo que ha dado un paso hacia adelante en todos los sentidos, no vamos a hablar a nivel deportivo, pero sí a nivel organizativo. Yo creo que Ismael Charri ha hecho un gran esfuerzo para llevar esto hacia adelante y bueno, cada año va teniendo nuevas personas dentro del equipo que creo que le van a dar cada vez más fuerza. Ondo konpaginatzen ditu biak, aldan bezala, lasaixeago ibiltzeko asignatura gutxiago hartu ditut eta taldean beste inongo eragauzpeni jarri ikasketetarako denbora bihar izan dutenerako eta oso gustora. Muchas veces habla de formación, ¿no? Lo difícil es llevarlo hacia adelante. Yo diría que todos los equipos amateur tienen ese objetivo, pero el problema es cómo se desarrolla. Como has dicho tú, todos nuestros ciclistas estudian o hacen prácticas o están en una FP o están en la universidad. Entonces, lo que se trata es conjugar las dos cosas. Una es que tengan la capacidad de entrenar y tener un nivel deportivo alto y la segunda es compaginarlo con los estudios. No hay que olvidar que tanto antes de Navidad, después de Navidad y ahora casi las evaluaciones son continuas en las universidades y en los centros de formación profesional y hace que cada vez que haya que priorizar esos exámenes. Por lo tanto, está claro que aquí yo creo que desde el Eulen se trabaja la formación integral, que es los dos ámbitos, e intentamos conjugar el entrenamiento y los estudios para que los ciclistas asimilen bien todo y sean capaces de llevarlo adelante. Gustoa, aurten lehen urte mailan desente forma hobeto eta bueno, gogokin, ekipoa ere ondo dago, oso ambiente ona da gure artean eta gustoa ekipoan. Hobetzen segitu, ni uste eta aurten oraingoz hobeto noa eta aldeten gehien hobetu, lagundu, equipo fuerteak hau, karrerak disputatzeko. Hombre, está claro que el año pasado él en el Euskaldun y en el Dakar fue un equipo potente porque bueno, ganó las clasificaciones del Vasco Navarro y el objetivo mío, por lo menos personal, yo creo que es dar un paso más en las vueltas por etapas, ¿no? Tanto Bidasoa Navarra como la Bizkaiko-Vira, yo creo que son pruebas en las que deberíamos ser competitivos, dar un pasito más y que los corredores en las vueltas por etapas se muestren que tienen posibilidades de conseguir victorias, ¿no? Luego conseguirlas o no es otro tema, pero por lo menos estar metidos en la lucha de victorias por etapas o en alguna clasificación general. Y espero que en este cuarto año se pueda dar un salto de calidad y estar donde tenemos que estar, adelante, disputando carreras y enseñando un poco quiénes somos. Y ya cuarto año toca dar la talla. Bueno, liderra danontzat egongo da aukera. Fuerte dagona antzat ingulan, beti ez da berdina izango, danok edukiko ditugu gure gorabeherak eta danak edukiko ditugu aukerak. Nere burua oraingo oso ondo ikusten dut eta a ver. Pues el objetivo ideal sería ganar alguna carrera y también en el torneo Lendakari y Euskaldun quedar lo más adelante posible. Pues 2019 supone el tercer año de un acuerdo con Eulen. Hemos dado pasos firmes, hemos mejorado mucho en cuanto a material, corredores y estructura del staff. Estamos muy contentos con los pasos que estamos dando y todo eso es gracias al grupo Eulen y a los demás patrocinadores en querer llegar al público a través de la formación y el deporte. Bueno, en mi opinión,
creo que es importante que las empresas apoyen a los equipos de abajo, a los de la base, donde se forma todo el ciclismo. Nosotros al final somos un equipo pequeño, aunque con grandes aspiraciones. Tenemos a gente formándose tanto en el mundo deportivo como más adelante para ser personas trabajadoras, y para eso el equipo necesita gente que les apoye, en este caso como el grupo Eulen, Born, Asomotor, que hacen una gran labor apoyando al equipo. Aunque te cueste entenderlo, en aquel tiempo en el que joven fui, había fronteras que dictaban dónde ir, dónde vivir, según tu pasta y tu raza. Y aquí estaremos siempre.